Mi esposo lloraba por nuestro hijo enfermo, yo lo consolaba pensando en otro. Mi nombre es Emma y no soy la mujer que todos creen. Me gustaría decir que lo fui alguna vez, pero ni siquiera estoy segura de eso. Crecí en una casa de silencios incómodos y palabras no dichas. Mis padres nunca discutían frente a nosotros, pero su manera de no mirarse, de hablarse con frases neutras y ausencias prolongadas, me enseñó más sobre el amor roto que cualquier escena de celos o drama. Soy la mayor de 3 hermanas y desde siempre llevé la etiqueta de la responsable, la tranquila, la que nunca daba problemas. Pero lo que nadie veía era que yo también sentía la necesidad de explotar, de gritar, de salir corriendo de esa vida en la que todo debía parecer perfecto. Estudié archivonomía porque me gustaban las cosas ordenadas. Me hacía sentir en control. La vida no lo es, nunca lo ha sido, pero tener papeles clasificados, carpetas etiquetadas y procedimientos sistematizados me daba una ilusión de estabilidad que me aferraba a no perder. Tenía 26 años cuando conseguí trabajo en una dependencia pública dedicada al registro histórico de bienes culturales. Nada glamoroso, nada demasiado emocionante, pero suficiente para pagar el alquiler de mi pequeño departamento, mis libros, y las citas con amigas que poco a poco fueron espaciándose. Nunca fui la más bonita, ni la más popular. Siempre fui la de los suéteres sobrios, la que prestaba atención a las fechas límite, la que sabía preparar un té para una compañera que lloraba en la oficina. Y aún así, tenía mis propios vacíos. No muchos lo sabían, pero desde que cumplí los 20, comencé a tener ese sentimiento hueco al levantarme. Una especie de tristeza sin nombre. No era depresión, al menos no de forma clínica, era algo más sutil. Como si la vida me pasara al lado y yo apenas me rozara con ella. No buscaba grandes emociones, ni aventuras, ni revolcones en pasillos oscuros. Solo quería sentirme amada con certeza. Quería que alguien me mirara y dijera, aquí estás tú. Te veo. Y por un tiempo creí que lo había encontrado. Me había convencido de que la rutina, el orden y la estabilidad eran más importantes que la pasión o el deseo. Y me esforcé tanto por sostener ese ideal que no vi lo que realmente necesitaba. Hasta que apareció él. A Arturo lo conocí de una forma tan accidental que ni siquiera debería haber sucedido. Fue en un congreso archivístico, de esos donde se reúnen burócratas de distintas instituciones para hablar de bases de datos, fondos documentales y prácticas de conservación. Él no trabajaba en mi misma oficina, ni siquiera en mi área. Era jefe de procesos técnicos en una sede regional del norte del país, y por azares de la organización, le tocó sentarse a mi lado en una mesa de trabajo. Yo tenía 27 años. Él, 35. Alto, de esos que siempre caminan como si supieran a dónde van. No era guapo en el sentido clásico, pero tenía una sonrisa cálida, y hablaba con una voz grave y pausada, como si cada palabra que decía fuera medida. Lo primero que pensé fue, este hombre se toma a sí mismo demasiado en serio. Lo segundo fue, pero hay algo en el que me tranquiliza. Recuerdo que durante un receso, me ofreció café sin azúcar y eso ya me cayó bien. Nadie en la oficina entendía que yo prefiriera el café amargo. Empezamos a hablar de trivialidades, la pésima ventilación del salón, lo insípido de las galletas que daban, el hecho de que siempre repetían los mismos temas en cada edición del Congreso. Y sin darnos cuenta, ya estábamos riéndonos con un grado de complicidad inesperado. No hubo coqueteo descarado. Fue más bien una afinidad extraña, como si ambos estuviéramos hechos del mismo material melancólico. Arturo me hablaba con respeto, sin prisas, y con esa cortesía que no parecía fingida. Me dijo que vivía solo desde hacía años, que no tenía hijos, y que su mayor orgullo era una biblioteca personal de más de 1000 libros. No era carismático, ni encantador, ni apasionado. Pero tenía una especie de paz en el que me atrajo, quizá porque yo no la tenía. Después del congreso, intercambiamos correos. No mensajes de amor ni palabras románticas. Eran más bien pequeñas crónicas de nuestras jornadas. Hoy llegó un nuevo lote de cajas con documentos judiciales de los años 40. ¿Has leído a Vilamatas? Encontré un café en mi ciudad que sirve capuchinos con romero, ¿lo probarías? Sin darme cuenta, comencé a esperarlo. A sus mensajes, a su voz tranquila en las llamadas telefónicas.
a su manera de no pedirme nada y aún así hacerme sentir importante. Fue durante una visita que él hizo a la Ciudad de México por trabajo que nos vimos por primera vez fuera del entorno laboral. Me invitó a caminar por el centro histórico. Caminamos horas, entre librerías, vitrinas polvorientas y cafés escondidos. Me habló de su padre fallecido, de su hermana con la que apenas se hablaba, de su miedo a envejecer solo. Me habló con honestidad y sin adornos, y eso me conmovió. No me enamoré de un golpe. No fue una historia de fuegos artificiales. Pero hubo algo en su forma de mirarme, de darme espacio sin soltarme, que me hizo pensar que tal vez él era el lugar al que yo pertenecía. A veces me parecía simple, predecible incluso. Pero en una vida que había sido tan incierta para mí, eso tenía un valor enorme. Y así empezó todo. Con un café sin azúcar, y una caminata por una ciudad vieja. Con una promesa tácita de cuidarnos. Con la idea ingenua, pero poderosa, de que estábamos hechos el uno para el otro. O al menos, eso pensé entonces. La propuesta de Arturo fue tan sobria como él. Una noche cualquiera, luego de cenar en un restaurante de barrio donde íbamos casi siempre, mientras caminábamos de regreso al departamento, me tomó de la mano, se detuvo frente a una pequeña florería cerrada y me dijo: «Gemma, no me veo creciendo con nadie más que contigo. ¿Te casarías conmigo?». Yo no supe qué responder en ese momento. No porque dudara de él, sino porque no me imaginaba como esposa. El matrimonio era algo que veía en otros, pero que en mí siempre me parecía una ropa prestada. Aún así, dije que sí. No por impulso, sino por esa certeza callada de que Arturo era un hombre con quien podía construir algo sólido, aunque no supiera bien qué. Nuestra boda fue nuestra. No fue un espectáculo para nadie más. Solo queríamos algo íntimo. La organizamos entre los dos, con un presupuesto modesto y sin pretensiones de glamour. Arturo insistió en que fuera en una vieja casona colonial, reconvertida en jardín de eventos. Yo elegí un vestido sencillo, sin cola ni brillos, blanco hueso. Él fue con un traje gris claro que le quedaba un poco holgado, pero que lo hacía ver más tierno que nunca. Invitamos apenas a 60 personas. Su madre, una mujer de pocas palabras pero mirada cálida, su hermana, que llegó con una pareja nueva que nadie conocía. De mi lado, mis padres, incómodos como siempre, mis hermanas, y un par de amigas del trabajo. Recuerdo detalles sueltos, los manteles de lino con bordado artesanal que elegimos con tanto cuidado, el cuarteto de cuerdas que contratamos para la ceremonia. El brindis torpe que hizo mi padre diciendo que ojalá esta sí fuera la buena. Bailamos despacio bajo un cielo lleno de faroles de papel. Yo lo miraba y pensaba que ese hombre, tan callado, tan metódico, tan fuera de los moldes de las historias de amor que leía de joven, era ahora mi esposo. Y aunque no sentía mariposas, sí sentía calma. Arturo era como un río manso. No emocionaba, pero tampoco ahogaba. Después de la luna de miel, una semana en Mérida, entre ruinas mayas y atardeceres calurosos, nos instalamos en nuestra casa. Una casa que elegimos juntos. Era una propiedad de 2 pisos en una colonia tranquila, con un pequeño jardín trasero y una cocina luminosa. No era nueva, pero estaba bien cuidada. Las paredes todavía olían a pintura fresca y las ventanas tenían una melancolía que me encantaba. Poco a poco la fuimos llenando, libros, plantas, una cafetera eléctrica que parecía más complicada que una computadora, muebles reciclados de la casa de su madre. Dormíamos juntos pero sin enredos. Veíamos series los viernes por la noche. Comprábamos pan artesanal los domingos. Y aunque no había una pasión desenfrenada, había ternura. Una forma de cuidado silenciosa que me hacía sentir segura. Por fuera, lo teníamos todo. Una casa bonita. 2 trabajos estables. Salud. Rutinas. Planes a futuro. Lo que nadie sabía, ni siquiera yo del todo, era que algo dentro de mí seguía latiendo de forma disonante. Como una nota mal tocada que no suena lo suficientemente fuerte como para arruinar la melodía, pero que tampoco puedes ignorar si prestas atención. No fue planeado. Y tampoco fue un accidente descuidado. Más bien fue una de esas decisiones que se toman sin demasiada reflexión,
como cuando se cruza una calle sin mirar bien porque la costumbre te hace confiar en que no viene ningún coche. Una noche de febrero, después de un par de copas de vino y una conversación blanda sobre el futuro, Arturo dijo: «Tal vez deberíamos pensar en tener un hijo». Y yo, que nunca había fantaseado con la maternidad, respondí: «¿De verdad lo quieres?». «Y sí», dijo él, sin dudar. «Y creo que tú también». Nos tomó 3 meses. 3 ciclos menstruales, 3 test de ovulación, 3 semanas de ilusión contenida. La mañana que vi las 2 rayas en la prueba casera, sentí más miedo que alegría. No porque dudara de Arturo como padre, sabía que sería responsable, tierno, presente, sino porque no sabía si yo estaba hecha para eso. Para ser madre. Pero con el tiempo, el miedo fue cediendo. O al menos, lo aprendí a esconder mejor. Me convertí en una de esas embarazadas organizadas. Asistí a cada consulta, llevé un cuaderno con todos los síntomas, las fechas, los nombres posibles. Arturo era el tipo de esposo que ponía su mano sobre mi vientre cada noche, que hablaba con el bebé como si ya lo conociera, que hacía listas de reproducción con música clásica para estimular su cerebro. Cuando supimos que era niño, Arturo lloró. Le puso Hugo desde el primer día, por su abuelo paterno. Yo no estaba convencida, pero acepté. Me pareció un nombre fuerte, digno. Y en parte, me emocionaba la idea de verlo reflejado en esa nueva vida que estaba creciendo dentro de mí. Los últimos meses del embarazo fueron duros. El calor, la incomodidad, los cambios hormonales, las noches en vela. Pero también fueron dulces. Me encantaba cuando Arturo le leía cuentos a mi barriga. Cuando me masajeaba los pies sin que yo se lo pidiera. Cuando hablaba de enseñar a Hugo a montar bicicleta, a leer, a armar legos. El parto fue por cesárea. No fue una experiencia mágica, ni poética. Fue un quirófano frío, médicos con mascarillas, luces cegadoras y un miedo que me apretaba el pecho. Pero cuando lo vi por primera vez, pequeño, arrugado, con ese llanto que parecía un lamento ancestral, supe que ya nada volvería a ser como antes. Hugo pesó 3.2 kilos. Nació sano, con unos ojos enormes como los de su padre. Y desde el primer momento, Arturo se convirtió en su mundo. Era él quien se levantaba de madrugada a cambiarlo, quien lo cargaba durante horas cuando tenía cólicos, quien lo mecía en sus brazos cantando canciones sin letra. Yo los miraba, muchas veces desde la puerta del cuarto, y pensaba que tal vez no era la mujer más apasionada, ni la más segura, ni la más maternal, pero tenía un hombre bueno y un hijo sano. Y eso debería ser suficiente, ¿no? Solo que no lo era. Yo también quería algo más. Algo que todavía no sabía nombrar. Algo que me hacía mirar por la ventana, aún con mi hijo dormido sobre el pecho, y sentirme vacía. A veces, las cosas más terribles comienzan con señales que parecen insignificantes. Así pasó con Hugo. Tenía 3 años. Era un niño tranquilo, algo más callado que los demás, pero con una curiosidad constante que nos llenaba la casa de preguntas, dibujos y piezas de Lego en cada rincón. Era sano, o al menos eso creíamos. Nunca fue enfermizo, comía bien, dormía sus horas. Pero de un día para otro comenzó a orinarse en la cama de nuevo. Pensamos que era normal, una regresión. Arturo incluso bromeó que probablemente Hugo soñaba que nadaba. Después empezó a quejarse cuando orinaba. Decía que le dolía ahí abajo. Pensamos que tal vez se había golpeado jugando. Lo llevamos con su pediatra, quien lo examinó superficialmente y dijo que parecía una infección urinaria. Le recetaron antibióticos. No mejoró. Al contrario, empezó a tener fiebre en las noches y se mostraba cansado durante el día. Perdió peso, y la chispa en sus ojos, esa vitalidad infantil que a veces nos agotaba, se fue apagando como una vela lenta. Yo insistí en que algo no estaba bien. En mi interior lo sabía. Las madres, a veces, simplemente lo sabemos. Arturo, siempre racional, me decía que no dramatizara, que esperáramos. Pero un día Hugo se despertó llorando, tocándose la entrepierna, empapado en sudor, temblando. Salimos al hospital sin pensarlo. Lo que vino después fue un torbellino de exámenes, esperas interminables,
Visitas a médicos que hablaban con frases en voz baja y miradas serias. Un ultrasonido mostró una masa en la zona pélvica. Una biopsia la confirmó. A Hugo, nuestro hijo de 3 años, le diagnosticaron cáncer de próstata infantil. No es común. De hecho, es rarísimo. En niños pequeños casi nunca se presenta, y cuando ocurre, suele estar ligado a síndromes genéticos específicos o mutaciones muy poco frecuentes. Nos derivaron al Hospital Oncológico Pediátrico con un equipo multidisciplinario. La oncóloga fue directa pero compasiva. Se trataba de un adenocarcinoma poco diferenciado. Agresivo. Difícil de tratar, especialmente por la edad y la ubicación. Nos hablaron de un plan de tratamiento que incluía quimioterapia inicial para reducir el tamaño del tumor, seguido de cirugía, y posiblemente más quimio o radioterapia según la respuesta. Yo apenas podía escuchar. Sentía que el mundo entero se había vuelto una neblina, un ruido blanco. Arturo, en cambio, hizo preguntas, tomó notas, pidió segundas opiniones. Yo me quedaba en la silla con Hugo dormido en mi regazo, sintiéndome una madre inútil, frágil, vencida. Comenzamos con las sesiones de quimioterapia. Hugo, que siempre había sido dulce y paciente, comenzó a cambiar. Se volvió irritable, se le cayó el cabello en mechones, sus pequeñas venas se endurecían de tanto pinchazo. Tenía náuseas constantes, pesadillas, ataques de llanto desconsolado. Y nosotros, sus padres, éramos los espectadores de su dolor, sin poder salvarlo, solo sosteniéndolo mientras lo atravesaba. Arturo lloraba en silencio muchas noches. Yo me despertaba y lo encontraba en el cuarto de Hugo, sentado a su lado, con los ojos hinchados, la cabeza gacha. A veces rezaba, aunque no fuera creyente. A veces simplemente se quedaba allí, tomándole la mano, como si pudiera transferirle fuerza por ósmosis. Era desgarrador. Y sin embargo, en medio de esa tragedia, yo me sentía más sola que nunca. No por Arturo. Él estaba ahí. Firme. Presente. Devoto. Pero su dolor era tan puro, tan concentrado en Hugo, que no dejaba espacio para el mío. Y yo me llenaba de culpa por sentir que necesitaba algo más, justo cuando nuestro hijo se moría. Fue en esa grieta donde volvió a aparecer Armando. Dios mío. Armando había sido parte de mi vida antes de Hugo, antes incluso del matrimonio. Lo conocí en un taller literario al que me inscribí como escape, un par de años atrás. Él era el instructor, carismático, caótico, con esa energía de hombre inconformista que habla de libros como si fueran personas que ha amado. Me miró distinto desde el primer día. Yo lo noté. Lo notaba cada vez que leía mis textos con una sonrisa torcida. Cada vez que me corregía como si me acariciara las palabras. Nunca pasó nada entonces. Ni una caricia, ni un beso. Solo ese coqueteo tácito, esa complicidad que roza los bordes del deseo sin cruzarlos. Hasta que dejé el taller por falta de tiempo. Perdimos contacto. No más mensajes. No más noches de lectura. No más Armando. Hasta que lo vi de nuevo, por casualidad, en una cafetería cerca del hospital. Era una mañana en que Hugo dormía después de su sesión de quimio, y Arturo se había quedado con él. Yo salí a tomar aire, a despejarme, a llorar sin que nadie me viera. Y allí estaba Armando. Solo, con un libro de poesía en la mesa y ese suéter deshilachado que parecía parte de su piel. Me reconoció al instante. Me abrazó. Me preguntó cómo estaba. Y sin saber por qué, sin saber cómo, empecé a hablar. Le conté del cáncer de Hugo, de las noches sin dormir, del dolor, del miedo, de mi culpa. Le conté más de lo que había contado incluso a Arturo. Porque con Armando no tenía que ser fuerte. No tenía que fingir. Nos vimos de nuevo días después. Y luego otra vez. Y otra. Siempre en cafeterías, en parques, en rincones sin nombre. Nunca en mi casa. Nunca en la suya. Solo en espacios que no eran de nadie, donde podíamos ser solo dos almas rotas buscando calor. No fue un desliz sexual. Al menos no al principio. Fue emocional.
Fue esa conexión de miradas que se entienden sin hablar. De manos que se rozan por accidente y se quedan un segundo más. Fue una traición lenta, pero consciente. Una traición que me aliviaba más de lo que me atormentaba. Hasta que sucedió. Una tarde lluviosa. Yo venía del hospital, agotada, ojerosa, vacía. Armando me esperaba en su coche. Subí, y sin decir palabra, me abrazó. Y ahí, en ese gesto simple, se rompió algo en mí. Me aferré a él como si pudiera detener el colapso que sentía por dentro. Y nos besamos. Largos. Lentos. Dolorosos. Después de eso, hubo más encuentros. Más secretos. Más besos robados en medio del desastre. Yo llegaba a casa y encontraba a Arturo dormido en el sofá con Hugo en el pecho, y me sentía una monstruo. Pero luego recordaba que yo también necesitaba consuelo. Que mi dolor también importaba. Sé lo que parece. Sé lo que soy. Pero en medio de una guerra, todos buscamos refugio. Y Armando era el mío. Ahora Hugo sigue en tratamiento. Ha respondido de forma parcial. Los médicos dicen que es una batalla larga. Arturo se aferra a cada buena noticia como si fuera oro. Yo lo acompaño. Lo abrazo. Lo escucho llorar. Y luego, cuando puedo, me escapo a los brazos de otro. Porque soy humana. Porque me duele. Porque no sé cómo amar a uno sin necesitar al otro.